Buenas tardes a todos. En calidad de representante del Colegio Notarial de Andalucía, como vicesecretaria de Relaciones Institucionales, y dado que nuestro decano y vicepresidente del Consejo General del Notariado no puede asistir contra lo que hubiera sido su deseo, me corresponde a mí, en calidad de representante institucional del colegio, darles la bienvenida a todos ustedes esta tarde a este magnífico acto en colaboración de las dos academias que tienen su sede aquí en el Colegio Notarial, representadas en la persona de nuestro presidente, el don Francisco López Menudo y don Francisco José Aranguren. La sesión de esta tarde va a tratar de un tema de una importancia enorme, ha marcado un antes y un después en el ejercicio, yo diría, de la actividad de nuestros despachos. Y tenemos el honor de tener con nosotros para contarnos esa trayectoria de los 6 últimos años a nuestro compañero don Ricardo Cabanas Trejo, notario de Fuenlabrada, que ha estado aquí en otras ocasiones, la tercera vez que comparece y pues que será el conferenciante esta tarde. Sin más, le paso la palabra al presidente, a don Francisco López Menudo, que va a presentar el acto. Muchas gracias y espero que disfruten esta tarde aquí en su casa. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar y demostrar nuestra alegría por su presencia aquí con Ricardo Cabañas Trejo, que nos va seguramente a impartir o dictar una conferencia de mucho interés. Y a juzgar por su título se ve que es un tema general que puede tener muchísimo interés público, a pesar de que sea uno de los temas de los que nos salen en la portada de los periódicos. Nos dedicamos aquí a hablar de cuestiones de Estado, de derecho público, de temas que se pueden decir mayores, políticamente hablando, es un tema técnico, es un tema no menor, pero sí de mucho interés, y por tanto son los temas que normalmente seleccionamos y a ellos no. Con el acto de hoy, pues damos un paso más en la consolidación de nuestras actividades conjuntas. Así que han abierto un camino de preciada colaboración que tiene ya algunos antecedentes. Y ya con el saludo a don Ricardo Cabañas, pues también quiero saludar al presidente de la Academia de Notariado, a mi compañera, que es representante del Colegio Notarial, que nos ha dirigido la palabra. No puedo saludar al señor decano del Colegio de Registradores porque hay un acto en el registro que está celebrando y que no han de venir. Sí, quiero también mandar un saludo a las autoridades que en principio tenían anunciada su visita, algunos están aquí, como don Francisco Carmona Obrero, que es comisario jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Y si se encuentra aquí, me gustaría saludarle. Mucho me ha confirmado su visita. Don Agustín Madrid, catedrático de Derecho Mercantil, está por allí. Don Agustín Madrid, catedrático de Derecho Mercantil, es rector de la Universidad Pablo de Olavide y un gran amigo. Señoras y señores, todos, pues dicho esto, pues quiero decir que la academia que represento tiene por objeto, como le he dicho, el estudio del derecho en toda su pluralidad, de su faceta, y ello nos lleva a abordar temas de la más diversa índole. En este sentido, la colaboración de uno de nosotros, como don Eduardo Fernández Alves, poniéndonos en contacto con el sector notarial, lo produce un gran por eso el sector de las caras que esta academia practica, ¿no? y aborda. Nos hizo lo mismo, por así decirlo, nos coordinó oportunamente muy recientemente, el 18 de marzo, en la conferencia concelebrada con el Decanato Territorial de Andalucía Occidental del Colegio de Registradores, con la proverbial hospitalidad que ofreció entonces su decano, don Manuel Riduejo Ramírez, que por las razones que he dicho no se encuentra en la
la conferencia que se nos impartió entonces fue una conferencia muy interesante, dictada por don Ángel Valero Fernández, un prestigioso especialista en el mundo de las hipotecas, y se titulaba Las repercusiones registrales de la nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado. A mí me satisface especialmente esta vía de conexión con el estamento notarial, aunque tenemos algunas otras instituciones y órganos que están especialmente ligadas igualmente a la Academia Sevillana de Legislación. Por tanto, sin desdeñar desde el afecto a estas instituciones u órganos especiales, pues quiero resaltar, porque así lo siento, la especial vinculación y el especial afecto que nos tenemos entre la Academia Sevillana y las personas representantes de los notarios. Así, nosotros estamos hermanados estatutariamente ya a los registradores, a la Facultad de Derecho de la Hispalense, a la Audiencia Provincial, al Colegio de Abogados de Sevilla, por cuanto no solamente son colaboradores, sino que son miembros de la Real Academia. Estas instituciones son miembros y por tanto pudieran estar representadas con sus representantes y en el pleno de nuestras reuniones, etc. Tanto los notarios, la historia viva y más antigua de esta institución, que es la Real Academia, pues ocupan, por así decirlo, un lugar preferente. A mí, en mi afecto, lo ocupan verdaderamente, porque han sido claves en el desarrollo de esta institución. Porque no puedo dejar de citar, en este punto, no puedo dejar de acordarme de una persona clave absolutamente en nuestra historia, que fue su primer presidente, don Ángel Olavarría, notario, prestigioso notario, una institución, él en sí mismo, que me ofreció el gran regalo de su amistad. De una amistad que no llegó, no fue paterno-filial como correspondía a nuestra edad, sino que fue una amistad fraternal, anterior en el tiempo a nuestra pertenencia, o a la pertenencia suya a la Real Academia. Y asimismo, a todos los notarios que después de él pues, han ido consolidando la historia de nuestra institución. De lo que voy a destacar, los que están en este momento vivos con nosotros y además de un modo saludable y de un modo brillante. Y en este sentido destaco a don Rafael Leña Fernández, que está aquí presente, a don Vittorio Magariño Blanco, Cuenca, Anaya, a don Antonio Ojeda Escobar y doña Carmen Vela Fernández como última incorporación a este elenco brillante de juristas. Y ya dicho esto, pues no me queda más que ceder de nuevo la palabra para que ella misma pueda decir las palabras que tenga de presentación. Muchas gracias, por tanto, por haber aguantado esta alocución mía, que es un tanto superficial, pero que realmente yo estaba deseoso de hacer. Creo que tras las palabras de don Francisco López Menudo no me queda más que darle la palabra al conferenciante de esta tarde, agradeciéndole su presencia, honrando con ella a todos y resaltando pues, ese carácter reincidente, algo tendrá verdad cuando vuelva a esta que le ofrecemos como su casa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La tercera oportunidad que tengo de comparecer en este auditorio. Bueno, 6 años de vigencia es tiempo más que suficiente para hacer un balance de la aplicación práctica de la ley del crédito inmobiliario. Y para su acometida, una posible perspectiva es la doctrina que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, desde su temprana extinción de 2019, ha ido consolidando de forma paulatina mediante las no pocas resoluciones recaídas en el es la que ahora adopto y para su despliegue agrupo el material que ofrecen esas resoluciones en varios bloques. El principal y más extenso será dedicado a la delimitación y la aplicación de las disposiciones de la ley. Y hablo de disposiciones, no de la ley sin más, porque hay reglas dentro de ella que tienen su propio supuesto. De hecho, no coincidente, a veces por cuestiones muy de matiz,
del crédito inmobiliario como tal. Después abordaré otros temas relacionados con el acta de transparencia y el contenido del contrato para terminar con su limitada reforma legal del proyecto y una curiosidad procesal relacionada con la ley, por cierto, de sabor muy alto. Respecto al ámbito de la ley, empiezo recordando algo obvio, que no es una ley general sobre el préstamo hipotecario, sobre el préstamo de consumidores, sino sobre una modalidad específica de préstamo, identificada como crédito inmobiliario, que no siempre contará con garantía hipotecaria. Como tal, no existe en nuestro derecho, porque realmente solo cumple una función instrumental para aplicar después una serie de especialidades legales. El grueso de su tratamiento legal habrá que buscarlo en las normas civiles hipotecarias. Para su identificación es necesario desplegar un proceso en dos etapas. La primera es de identificación básica o primaria y entiende a su vez los elementos, uno subjetivo y el otro objetivo, siendo ambos de concurrencia. Pero solo con esto no es suficiente. Hay un segundo nivel de concreción que añade una doble exigencia, pero entonces como alternativa entre dos cosas. En el primer nivel, los elementos objetivos son el prestatario y el prestamista. El prestamista ha de tratarse de una persona física o jurídica que realice con carácter profesional la actividad de concesión de este tipo. No voy a centrarme mucho en este punto, lo que basta con acudir a la doctrina ya acuñada por la Dirección General, en el sentido de que la manifestación del acreedor de no dedicarse al préstamo de nada sirve cuando aparece contradicha por la titularidad de otros créditos hipotecarios, bastando para ello solo. La Dirección General insiste por eso en la conveniencia de que los notarios, para evitarse sorpresas, a través de la plataforma SIGNO, obtengan el llamado informe de actividad del prestamista. En principio, la profesionalidad habría de estar referida a la propia actividad de concesión del crédito, no porque se conceda crédito con ocasión de una ocupación profesional distinta, a diferencia de lo que ocurre en materia de crédito al consumo. El matiz puede ser importante. Pensemos en un promotor inmobiliario que ocasionalmente financia la compra de una vivienda con un aplazamiento del pago del precio con la garantía de una hipoteca o de una comisión resolutiva. No parece que una operación como la descrita deba estar como regla sometida a la ley, aunque el promotor lo haga más de una manera. Aunque esta exclusión no significa, obviamente, que sea inaplicable la normativa protectora como las condiciones generales de la General del caso. Pero he dicho como regla, es decir, que la excepción es posible. En ese sentido, una resolución del 9 de octubre de 2024, aplicando la reciente doctrina del Tribunal Supremo, entiende que en determinadas circunstancias esa operación puede ser asimilada a un préstamo hipotecario, destacando como indicios el elevado porcentaje del precio aplazado, el amplio periodo de amortización, la existencia de una compensación por pago anticipado y la regulación del vencimiento anticipado. Sin embargo, en el caso, finalmente, la Dirección General no lo consideró un crédito inmobiliario porque no se debe nada interés remunerado. El otro término subjetivo de la regulación es el deudor. Aquí la ley se conforma con que sea una persona física, sin ulterior matiz, con independencia de su actividad. Es decir, aunque se trate de un empresario. De todos modos, no por el hecho de tratarse de un crédito inmobiliario, estamos ante un contrato con un consumidor al que sería aplicable entonces la totalidad de su normativa específica. La matización es importante, pues puede que la legislación de consumo como tal no sea aplicable a la ausencia de un consumidor en sentido estricto o solo deba ser circunscrita a quien ostente esa condición. Además, hay muchos créditos a consumidor, persona física, incluso hipotecarios, que están al margen de la ley, pero dentro de la normativa específica. A la inversa, quedan fuera todas las personas jurídicas, aunque de forma excepcional alguna merecerá la consideración de consumidor, si bien con la paradoja a la que les puede. Supuesto lo anterior, el problema está en que la ley contempla tres posibles posiciones: deudor, fiador o garante real. Puede ocurrir que solo uno de estos puestos se ocupe por una persona física, mientras nosotros acampe una persona jurídica. Surge la duda de si su presencia en una cualquiera de esas posiciones arrastra la aplicación de la ley a todo el bloque formado por el contrato principal y el contrato de garantía. Y por aquí a todos los intervinientes, incluida la persona jurídica que también concurre, independientemente del aplazamiento de este. Es decir, tanto si se trata de la deudora, garantiza una persona física,
como de la garante de una persona. En línea con la solución seguida en el ámbito de la legislación de consumidores de reconocer la autonomía del contrato de garantía para hacer posible la protección del analista consumidor cuando, no obstante, el contrato principal sea empresarial, en el ámbito del crédito inmobiliario también se ha impuesto la solución separadora, de modo que un contrato podía ser crédito inmobiliario, pero no el otro. así es con claridad para el régimen de transparencia Nuclear en torno al acta notarial pueden comparecer únicamente las personas físicas que tienen algunos derechos. Alguna incluso sin ser parte del negocio, como el cónyuge del hipotecante, cuando su consentimiento sea preciso. Y recordemos que no es preciso cuando el préstamo financia la adquisición de la que va a ser la vivienda habitual, aunque algunas entidades de crédito no terminan de entender. Pero no es tan sencillo cuando se trata del contenido del contrato, pues las limitaciones de la ley habrían de aplicarse al contrato de garantía, pero no necesariamente al principal. Pero a la base del artículo 1826 del Código Civil, que permite pactar limitaciones o cualitativas a la garantía, la instrucción de 2019 ya proyectó esta solución digregadora a las distintas limitaciones sustantivas impuestas. Y realmente sus conclusiones resultan bastante curiosas, sobre todo porque algunas de esas limitaciones realmente no son tales, sino reglas legales de aplicación directa y necesidad de pactos. Por lo cual nos podríamos encontrar con una solución pactada para el deudor principal y una solución legal distinta para el garante fiador, no necesariamente mejor. Pensemos en el interés del demora, pues la persona jurídica puede merecer la calificación de consumidor, en cuyo caso se habría de aplicar el mismo puntos al recargo sobre el interés ordinario. La limitación al garante de persona física podría entrar entonces por la vía indirecta del régimen general de la FIA. En cambio, en materia de gastos no existe inconveniente a un pacto sobre los mismos. La física no los paga, la jurídica puede convenir. En relación con las comisiones de amortización anticipada, la persona física podría beneficiarse de los límites de la ley cuando fuera ella quien cancelara anticipadamente para evitar una ejecución en lo que sería, dice la Dirección General, un pago de la deuda pública. Ahora bien, precisamente porque paga como tercero y no como garante fiador, por mucho interés que tenga, no se acaba de ver por qué ha de sustraerse al posible. En cuanto al vencimiento anticipado, existirá libertad de pactos para la persona jurídica, pero posibilidad de que el garante siempre oponga las reglas del artículo 24 penal. El problema está en cómo poner esos plazos y límites especiales cuando la obligación ya ha vencido anticipadamente el principal por el pacto. Pues no habrá nuevas cuotas que vayan venciendo hasta alcanzar el porcentaje del 3 o del 7% del capital o de las 12-15 mensualidades. Y todo esto con el trasfondo de la singular paradoja de no haber previsto la ley información específica alguna sobre los términos y el alcance de su garantía. La Constitución notarial lo ha cubierto mediante incluir en el famoso test una serie de preguntas referidas específicamente a la posición del fiador. De todos modos, en la práctica, los profesionales suelen configurar el contrato municipal, el crédito inmobiliario, salvo en los gastos, confirmando de ese modo que el de garantía cumple escrupulosamente con la ley. Pero con el problema de la demora al que después. Si pasamos al elemento objetivo, ha de tratarse de operaciones de crédito en sentido amplio, incluso con aplazamiento de pagos, como hemos visto, y hasta podría serlo una opción que ponga en función de garantía. En la práctica surgieron dudas en relación con la contragarantía hipotecaria a favor de sociedades de garantía recíproca. Vaya resolución en la Dirección General ha debido precisar que así será solo cuando se convengan aplazamientos con actividades de pago. Nunca. Supuesto la concurrencia de los anteriores requisitos en el primer nivel, para la aplicación de la ley todavía ha de darse adicionalmente uno de los dos adicionales que paso a comentar, pero ahora solo uno cualquiera de ellos. Por la naturaleza de la garantía, bastará con que recaiga sobre un inmueble de uso residencial, es decir, un inmueble que pueda servir permanente a las personas, una vivienda, pero también otros que cumplan. Cuando el inmueble tenga una doble finalidad, se ha de estar al objeto predominante del contrato, en su caso deducible de la mera comparación de la superficie. Pero la resolución del 9 de octubre de 2024, solo un 11% tenía carácter residencial,
destinándose el resto a local comercial y almacén. En estas condiciones, la finalidad del crédito es por completo irrelevante, incluso cuando sea claramente empresarial, para nada de consumo. Por contra, cuando la operación no entre por razón de la garantía hipotecaria por sí misma, existe aún la posibilidad de establecer, pero entonces se han de cumplir requisitos adicionales relativos a la finalidad del préstamo en un doble sentido. Primero, ahora sí que la ley exige que el prestatario, fiador, garante, uno cualquiera de ellos, sea un consumidor. Es decir, por formularlo en términos de finalidad, que actúe con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, bastando con que así se manifieste en la escritura lo que debe acreditar al notario. Aunque esa condición se pierde cuando existe vinculación funcional jurídica, que es sensible también al cónyuge pensado en régimen de comunidad. Pero aquí nos topamos con la paradoja a la que antes me referí, pues la resolución del 5 de febrero del 2024 admite que el consumidor sea la persona jurídica, en cuyo caso la misma persona jurídica que está fuera de la ley sí que vale como consumidora para que la ley se aplique a la persona física concurrente, aunque ésta no sea consumidora. Imaginemos que la persona jurídica interviene como garante, en cuyo caso la vinculación funcional con la persona física invita más a la sospecha de una operación vinculada que a la necesidad de protección. Obviamente, tratándose de una sociedad mercantil, ha de presumirse el ánimo de lucro, por lo que no debe existirse manifestación alguna respecto de la escritura, aunque sea posible la inscripción en el registro mercantil y una genérica declaración en los estatutos sobre la ausencia de ánimo de lucro de la sociedad. Pero con otras personas jurídicas no lucrativas, el notario habrá de estar más atento, aunque también será necesario que actúen en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial para ser considerado consumo. El segundo requisito es que el préstamo o crédito tenga por finalidad específica la de adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos construidos o por construir, sin exigir ahora que el uso sea residencial. No entran las simples reformas, incluso una rehabilitación. Sobre esta base, la hipoteca constituida por persona física consumidora exclusivamente sobre un local comercial, siempre que la finalidad sea alguna de las indicadas, especialmente la compra del mismo local, queda sujetada. Y lo mismo si compra una persona jurídica y la persona física le avala. Pero se trata de la finalidad inmediata, pues la mediata, al exigirse ahora sí la condición de consumidor, no permite que el local sea instalado en el negocio propio de la persona. En cambio, sí el alquiler, que no es incompatible con aquella condición. De hecho, ni siquiera la reventa es antagónica con ella, siempre que no se haga de forma habitual como actividad. Y luego sigue siéndolo, aunque solo pretende especular con el impacto. Como puede verse, las circunstancias determinantes de la tipificación como crédito inmobiliario se intercambian entre el contrato principal y el de garantía, con independencia de quién sea la persona afectada por aquellas. De modo que el préstamo hipotecario concedido a una sociedad para la compra de una vivienda es crédito inmobiliario cuando avale una persona física, aunque ésta no sea consumidora, por tratarse de su administración. La vivienda va por un lado, la persona física por otro, pero de su confluencia en el mismo entramado contractual resulta el crédito inmobiliario. En cambio, no lo sería si compra un local que también hipoteca. No hay vivienda y tampoco consumo. Del mismo modo, si la sociedad hipoteca un local que ya es de su propiedad para una finalidad que no sea inmobiliaria, pero con el aval de una persona física sin vinculación funcional con ella y por tanto como consumidora, tampoco es crédito inmobiliario. Pero sí lo será cuando, por ejemplo, hipoteque plazas de garaje, pues a estos efectos se asigna a una vivienda, no a un local, sin que intervenga consumidor alguno lo contrario. Realmente el resultado resulta un poco. Hasta aquí la delimitación positiva. Pero la ley también opera una delimitación negativa por exclusión total de una serie de operaciones. En este caso, de los préstamos concedidos sin interés y ningún otro tipo de gastos, de los relativos al pago aplazado sin gastos de una deuda existente o de la hipoteca inversa. Quizás es un poco más interesante y prolífico de los préstamos concedidos por un empleador a sus empleados.
a título accesorio y sin intereses, o cuya TAE sea inferior a la del mercado y que no se ofrezcan al público en general. Realmente tienen naturaleza salarial y en esto radica su accesoriedad, pues no se conectan con la obtención por el empleador de un beneficio o expediente mediante el préstamo y su ulterior devolución. En el ámbito de las entidades financieras suelen estar previstos en el convenio colectivo de la entidad o bien en las directrices de política retributiva o social de la misma. Pero también son posibles en otro tipo de empresas, siempre que se funden en la... Así lo admite la definición del 30 de diciembre de 2024, donde la sociedad empleadora dedicaba la componente de ganado y un préstamo se daba a una empleada precisamente para la financiación. La cuestión es qué tipo de pesquisa debe hacer el notario para comprobar que efectivamente las condiciones se apartan de las habituales aplicadas en los préstamos ordinarios de la entidad, cuando sea de una entidad financiera, y más en general a las del mercado cuando no lo sea. Con independencia de la sana envidia al ver las condiciones del préstamo, que ya constituye un indicio muy relevante de por sí, no parece que se deba exigir al notario, pero entonces tampoco el registro estaría autorizado para hacerlo después, una comparativa con las condiciones de otros préstamos, ya sean de la misma entidad o ajena. Pensemos que las circunstancias personales de cada prestatario, en particular su solvencia, también determinan el precio del préstamo. Bien pudiera ser que solo el empleador estuviera dispuesto a su concesión o lo haga en mejores condiciones que las de un establecimiento final. Por eso me resulta muy cuestionable la resolución del 30 de diciembre del 24, que sobre la base de que la TAE se ha de hacer constar siempre, aunque el prestamista no sea una entidad financiera, parece pretender una comparación con las normales de mercado para ver si son mejores. Es un cotejo factible en el ámbito judicial, pero entiendo que desmedido en el notariado fiscal, por mucho que se pueda acudir a las estadísticas que publica el Banco de España o a la TAE del préstamo al que sustituye. Habría de bastar, en mi opinión, entre así lo afirman y reconozcan las partes, vinculando dicho reconocimiento a la condición de empleado del préstamo. Otro problema habrá cuando se contemplen alternativas para el supuesto de extinción o suspensión de la relación laboral, pues la previsión de estas contingencias parece reconducir la operación al crédito. No obstante, aunque las condiciones sustantivas sí quedarán sujetas a los términos y limitaciones imperativas de la ley, no es preciso el otorgamiento del acta previa, puesto que no se trata de dos contratos firmados simultáneamente, sino de un único. Caso de avalarse la obligación por el cónyuge o pareja del empleado deudor, ese contrato de garantía sí queda sujeto a la ley, en cambio no lo será cuando ambos sean deudores hipotecarios. Como puede verse, para la calificación de un contrato como crédito inmobiliario, las piezas han de encajar de manera no siempre demasiado lógica ni coherente. Tanto que en ocasiones la combinatoria resulta un poco caprichosa, que entiéndase capricho del legislador. Eso sí, cuando lo hacen, no queda otra que aplicar la ley, por mucho que no se alcance a entender por qué en un caso sí y en el otro no. En ese sentido, parece que las entidades de crédito claramente se han plegado a un cierto intubio por crédito inmobiliario, resignándose a aplicar la ley a la práctica totalidad de los préstamos hipotecarios en los persona física, con independencia de la finalidad de los mismos y de la naturaleza del inmueble sobre el que recaiga, incluso de la condición personal del deudor, como ocurre con los préstamos de empleo. Pues si esto no fuera bastante, otras normas de la ley o bien definen sus propios supuestos de hecho, en ocasiones de forma sobreentendida, elíptica, o bien no reproducen literalmente el concepto de crédito inmobiliario que hemos visto, generando la duda de si es un lapsus del legislador que debe salvar el intérprete, o realmente aquel ha querido configurar un supuesto de hecho especial solo para eso. Pongo ahora dos ejemplos y dejo un tercero para el final. Respecto al interés de demora, recordemos que la norma especial del artículo 25, al disponer un recargo de 3 puntos de interés remuneratorio, tiene naturaleza imperativa, excluye por completo la negociación. Ahora, aparentemente, en perjuicio del consumidor, aunque fuera en el ámbito de esta ley, no se podía imponer un recargo superior a 2. Pero ocurre que el artículo 25 no se aplica a todos los créditos inmobiliarios, sino solo a los que estén garantizados mediante hipotecas sobre inmueble para uso residencial. Por eso,
Dos personas físicas consumidoras compran un local para edificar y a continuación la hipoteca, claramente la operación será crédito inmobiliario, pero no resulta aplicable su especialidad, sino la general propia de los consumidores con el toque de los puntos, y para nada se excluye la posibilidad de pactar otro diferente. Pero al revés, si las partes deciden acogerse a la regulación del crédito inmobiliario, aunque el supuesto aparente está excluido, se arriesgan a que el registro les ponga el problema por razón del interés. Sería el caso de la persona jurídica consumidora que antes me referí, cuya condición provoca la aplicación de la ley a la persona física que también interviene, pero no a ella misma, por lo que habría de beneficiarse del límite de los dos. Recordemos la situación insólita de la resolución de 6 de enero del 2020, donde fue el registro que sostuvo por ese motivo que no era crédito inmobiliario en contra de lo que habían formalizado los interesados. Por lo tanto, con el vencimiento anticipado, pues el artículo 24 lo regula como un efecto legal por la concurrencia de un determinado supuesto de hecho, sin necesidad de pacto alguno. Es así una norma ceñida a los contratos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley. Sin embargo, para el crédito inmobiliario, que lo es por razón de la finalidad del préstamo, el precepto recoge la exigencia de que el inmueble sea para uso residencial. La instrucción de 2019 resolvió las dudas en el sentido de convertir el artículo 24 en una norma especial con un ámbito de aplicación algo más restringido que el general del crédito inmobiliario. Pero al hacerlo de ese modo, deja a los inmuebles que no sean de uso residencial sin reglas suplementarias u oriente la libertad de pacto. Por otro lado, el artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se modificó para coordinarlo con la ley mediante una remisión al artículo 24. Entonces, se pone en la ley procesal una inexplicable mención a la vivienda cuando la ley admite un uso residencial más amplio. Y ya para que nada falte, mientras el artículo 24 admite la condición de persona física de prestatario, fiador, garante, en la Ley de Enjuiciamiento Civil solo se habla de préstamo o crédito concluido por una persona física. En términos que no solo excluyen al fiador, también no ha concluido el préstamo, solo constituye su garantía. Si nos atenemos a la Ley de Enjuiciamiento Civil, un crédito inmobiliario que solo es por razón del fiador física, pero donde el prestatario es una persona jurídica, se somete al régimen de vencimiento anticipado que pueda pactarse, pero no al legal previsto en la ley, al menos cuando se trata de ejecutar la hipoteca por el vencimiento. En cambio, si se pretende una ejecución ordinaria en su caso de lavado, el régimen será el de la ley. Para salvar la necesaria coherencia entre ambas normas, quizá, en este caso, sí que se deba negar a la especialidad y mantener la identidad de supuestos de hecho, siempre sobre la base de la definición que hace la ley. Para concluir con este primer bloque, dos cuestiones que guardan relación con el ámbito de aplicación de la ley, aunque en sentido muy distinto. Por un lado, la ley no solo se aplica a la concesión de préstamo o crédito, también ya sea de condiciones, por medio de una innovación, ya sea por cambio de los sujetos en los casos de subrogación activa o pasiva. De ser activa, a pesar de la reforma introducida en la ley de 1994, la Dirección General sigue entendiendo que no es necesario aportar al notario la certificación del importe de la deuda emitido por la antigua entidad acreedora. Tratándose de una innovación, la información podrá estar sobredimensionada, pues en la FEI se reproducirán buena parte de las condiciones financieras que se seguirán aplicando junto con un proyecto de contrato apenas limitado a los cambios que se introducen. En ese sentido, ya la resolución del 28 de enero de 2020 destacó que el acta de transparencia tendrá un contenido bastante más limitado. Por otro lado, la ley concurre con otras normas que regulan supuestos de hecho más o menos precisos. En el ámbito estatal se generaron dudas por el indudable solapamiento del acta notarial y las exigencias de los artículos 29 y 30 de la Orden de Transparencia, que siguen vigentes, formalmente vigentes, aunque han perdido todo su sentido, por haber quedado ampliamente superadas por el nuevo régimen legal que hace innecesarias esas manifestaciones. Más problemática resulta la confluencia de tipo territorial con normas autonómicas en materia de consumidores, muy especialmente aquellas que establecen deberes a cargo del notario. La resolución de 30 de julio del 2021 enfrentó el problema en relación con el Código de Consumo de Cataluña,
afirmando que la ley estatal había desplazado de forma sobrevenida la normativa autonómica con la que, por ello, la documentación a entregar a los estatales la prevista en el artículo 14 de la ley y no la otra. No obstante, admite que la legislación autonómica incida de algún modo en la actuación del notario, como ocurre en el caso catalán con el plazo de la concedida, o por ciertas obligaciones especiales de información cuyo cumplimiento habría de reflejarse en el acta, pero el registro solo puede tener en cuenta en su calificación marco fijado por la ley. Si pasamos ya a las cuestiones relacionadas con el contenido del acta y del contrato, obviamente las primeras no generan recursos gubernativos, pues el registro no accede a ellas, solo a la reseña identificativa del acta de la escritura. Pero sí que ha habido consultas de la Dirección General, unas veces de índole corporativa, a través del Consejo General de Notariado, como la que dio lugar a la resolución del 26 de mayo de 2019, otras a título particular por algún notario. Entre estas últimas destaco la resolución de 23 de junio del 2021 en relación con el proyecto de contrato que solo consiste sin completar en cuanto a sus circunstancias particulares. Para la Dirección General no es necesario que el proyecto esté perfectamente completo y definido en todas sus variables, como si se tratase de un duplicado de la escritura pública a firmar el día del otorgamiento. La función informativa corresponde a la FEI, por eso caben los espacios en blanco, pero conviene entregar algún tipo de resumen que permita, por mero cotejo, completar fácilmente que no estuviera omitida. Pero el notario debe controlar que en ese caso también se cumple el principio de transparencia, lo que le obliga a una valoración que va más allá de la estricta comprobación documental y que también puede ser distinta según la opinión del notario. Sobre la reseña del acta, varios recursos gubernativos tuvieron que enfrentarse en las primeras calificaciones negativas, por entender que era insuficiente si no incorporaba una declaración expresa del notario sobre la ausencia de discrepancias entre la FEI y las cláusulas de la escritura. En buen sentido, la Dirección General entendió que esa coincidencia más implícita en el mero hecho de haber utilizado primero el acta y después la escritura, debería de bastar. Pero siempre que se diga expresamente en ella que los interesados han recibido en plazo la documentación y el asesoramiento previsto en el artículo 15, sin que valgan expresiones genéricas, imprecisas o ambiguas, y que no sea además respecto de todos los interesados, sin omitir, por ejemplo, la mención a los. Lo que sí está claro es que la transparencia material es cometido exclusivo del notario, el registro solo verifica su cumplimiento por la reseña de la escritura. Por eso no se debe incorporar la FEI. Pasando al contenido de la escritura, habría un primer grupo de menciones que cumplen una función instrumental, porque son de constancia imperativa. En concreto, en relación con la Comisión de Amortización Anticipada, la Dirección General ha insistido en la necesidad de indicar en la escritura el diferencial que corresponde aplicar al tipo de referencia, aunque tal comisión no se encuentre garantizada por un concepto específico de responsabilidad. También la indicación de correo electrónico del garante fiador, sin perjuicio de que pueda ser el mismo que el prestatario, pero así se habría de indicar expresamente. Respecto de las condiciones generales, es requisito ineludible para la autorización de la escritura que el notario haya comprobado que se ha producido el previo depósito de aquellas, de lo que se dejará constancia de la misma, pero no es necesario que se indique el número de identificación de las cláusulas depositadas, aunque sin duda esto facilitará al notario como registro la comprobación de su ausencia notario. Distintas aquellas resoluciones que ya afectan al contenido contractual por razón de la ley. Sí, respecto a los productos vinculados, la Dirección General considera lícita la imposición de un seguro de vida para garantizar la devolución del préstamo, pues ilícito solo es imponer la obligación de contratarlo por una determinada compañía aseguradora. En cambio, no hay imposición, que vale como producto combinado, cuando esta oferta concreta se asocie a una bonificación del tipo de interés que se podrá contratar incluso en modalidad de prima única, aunque sea con un coste elevado y aunque este coste sea final. En similar sentido, el hecho de que la falta de pago de las cuotas del préstamo permita al acreedor suspender temporalmente la aplicación de una bonificación, aunque se cumplan sus condiciones, normalmente que ya esté pagada la prima de los seguros, no envuelve un aumento prohibido del interés de demora y es perfectamente admisible. Aunque de carácter muy formal, destaco la resolución del 13 de febrero de 2020 que no exige que en materia de vencimiento anticipado
se transcriba de forma literal del artículo 14, siempre que de sus términos se desprende inequívocamente que dicha norma legal es respetada. Pero esto no se cumple cuando se omite la cláusula, la exigencia advertida al prestatario de que el transcurso de un mes sin haber atendido el requerimiento de pago faculta al acreedor para reclamar el reembolso del total. Ninguna resolución en materia de préstamo en moneda extranjera, quizá, como destacaba el informe de la Comisión Europea al Parlamento y al Consejo de mayo del 2021 relativo a la modificación de la directiva, porque la directiva en la práctica ha supuesto que los prestamistas dejen. Tras mirar hacia el pasado, ahora toca enfocar el futuro, por el proyecto de ley de administradores y compradores de créditos publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del pasado mes de marzo y todavía en marzo. Me ciño exclusivamente a la reforma que supondrá de la ley del crédito inmobiliario en cuanto a esto. Recordemos que este proyecto de transponer la modificación de la directiva del 2014 por la directiva del 2021. Frente al anterior artículo 28 de la directiva, que solo exhortaba a los Estados miembros a que adoptaran medidas para alentar a los prestamistas a mostrarse razonablemente tolerantes antes de iniciar un procedimiento de ejecución, en su nueva redacción, los Estados miembros han de exigir a los prestamistas que dispongan de políticas y procedimientos adecuados que los lleven, eso sí, cuando corresponda, a mostrar esa misma tolerancia. Las medidas de reestructuración o de refinanciación las de tener en cuenta, entre otros elementos, las circunstancias del consumidor, destacando como tales sus intereses y derechos, su capacidad para reembolsar el crédito y, en particular, que el contrato de crédito está garantizado por un inmueble de uso residencial que constituye la residencia principal del consumidor. Las medidas deben consistir en determinadas concesiones, como una refinanciación total o parcial, una modificación de condiciones, incluidas entre otras cosas, una prórroga, un cambio de acuerdo, un aplazamiento, la modificación del tipo de interés, la oferta de una exoneración temporal del pago, reembolsos parciales, conversiones de moneda, conversión parcial y consolidación. La lista de medidas no es exhaustiva, por lo que los Estados miembros siguen teniendo libertad para establecer medidas adicionales, igual que pueden no prever alguna medida específica siempre que se disponga de un número razonable. Pues bien, el proyecto de ley de las Cortes mantiene la voluntad de los códigos de buenas prácticas, pero dispone que todos los prestamistas deberán contar con una política de renegociación de deudas y de cumplimiento por parte del prestatario de sus obligaciones de pago, contemplen medidas encaminadas a alcanzar razonablemente cuando correspondan acuerdos de negociación antes de abordar acciones de exigencia del total del préstamo o crédito o el recurso a los tribunales. Al margen de que en nuestro derecho es posible la reclamación limitada a una parte de la hipoteca solo con 3 cuotas impagadas, lo cual supondría una forma bastante divertida de eludir la norma, el proyecto claramente se alinea con esa preferencia por la solución de controversias en vía no jurisdiccional de la reciente Ley Orgánica de Medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia, que erige la actividad negociadora el requisito de procedibilidad, pero con la excepción expresa de la interposición de una demanda ejecutiva. Ya se verá con la nueva regulación propuesta cómo queda esa excepción. Y si antes de ejecutar una hipoteca o de instar su realización mediante una venta judicial ante notario, es necesario acreditar de algún modo que esa renegociación se ha impulsado, partiendo de la base de que es una negociación sesgada, pues una de las partes está obligada a tener en cuenta las circunstancias de la otra, además de que las medidas propuestas sean razonables. De todos modos, la negociación procede cuando corresponde y el proyecto no da mayores pistas, ¿verdad? De que de esto se desprende que no corresponde siempre. En cuanto a las medidas, el proyecto deja a cabo las prácticas, las políticas internas de la entidad, enumerando los mismos elementos susceptibles de modificación que en la directiva, aunque el cambio de tipo de interés solo podrá ser para su reducción. Por otro lado, se obliga a que el prestamista, ante el impago por parte del prestatario, le advierta de las potenciales consecuencias que supondría continuar impagando, de las medidas previstas en los códigos de buenas prácticas, así como de las posibles medidas de renegociación a su disposición. Excuso decir que todo esto tendrá que reflejarse en la FEI y en el acta notarial de transparencia.
Tratándose de la cesión de derechos, el prestatario podrá hacer valer ante un nuevo acreedor las mismas excepciones y defensas que ante el acreedor originario, incluida la compensación, del mismo modo que seguirán siendo de aplicación los códigos de buenas prácticas. Obsérvese que colisiona con la regla del artículo 1198 del Código Civil, que no permite la compensación hubiera consentido. Por otro lado, se incorpora una curiosa obligación de información relativa a la modificación de las condiciones de un contrato de crédito. Y la califico de curiosa porque, de un lado, la innovación ya está sujeta a todas las obligaciones de información del crédito inmobiliario, pero además presupone siempre el acuerdo entre ambas partes, normalmente a petición del prestatario, pues el prestamista no puede modificar unilateralmente las condiciones. Aunque el precepto habla en general de condiciones sin más, la exposición de motivos del proyecto de ley destaca que el objetivo fundamental de esta norma es reforzar la transparencia en las comunicaciones motivadas por cambio de tipo de interés. Cambio que entiendo no se produce por la mera revisión periódica del interés variable en función del índice de referencia ni por la aplicación del índice sustitutivo contractualmente previsto. En ese sentido, el precepto alude expresamente como alternativa a la necesidad de contar con el conocimiento del consumidor a las modificaciones introducidas por efecto de la ley. No se trataría entonces de imponer a la innovación nuevas obligaciones de información con la antelación misma ahora de un mes, tampoco de otros cambios normativos que directamente pongan por la fuerza de la ley. Parece pensar en modificaciones a instancia del prestamista, bien por su propia iniciativa, sujeta entonces a la aceptación del prestatario, o por efecto de la ley, que no precisaría de aquella aceptación, pero sí de información sobre el calendario de aplicación y los mecanismos. Para terminar con este punto, una doble curiosidad sobre medidas que no han prosperado. Una, en el ámbito europeo, en la propuesta inicial de la Comisión se incluía la recuperación de las garantías reales, con un título dedicado específicamente a la ejecución extrajudicial acelerada de garantías reales. Pensemos en la venta extrajudicial ante notario. Lo que pasa es que la propuesta era tan acelerada que como alternativa a la contratación pública también se contemplaba la venta privada en determinadas condiciones. Por otro lado, y esta segunda curiosidad ya de ámbito nacional, es que en el anteproyecto de ley que fue objeto de información pública durante el mes de mayo del año 2024, se disponía dentro del artículo dedicado a la renegociación que en caso de prestatario debía incluir antes de la venta o cesión a un tercero de préstamo vencido el ofrecimiento de la posibilidad de reembolso de aplicar a la deuda anticipadamente vencida una quita o una renovación parcial alineada con el importe estimado que pudiera obtenerse por la venta del crédito. Esta oferta porque vamos a coger unos yogures. Gracias. Para el crédito inmobiliario no ha pasado al proyecto de ley. A ver qué ocurre en la tramitación. Sí. Al final de mi intervención con una anécdota procesal que, como corresponde al interludio de la Semana Santa y la Feria de Abril, necesariamente tenía que ser. Como recordarán, parece que el inmobiliario modificó la ley hipotecaria para disponer que el tipo de subasta, en un caso, podría ser inferior al valor señalado en la tasación. Sin embargo, no se cambió el artículo 682 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por eso, en la ejecución judicial, aparentemente, subsiste la horquilla. ¿Por qué razón las Cortes Generales optaron por hacer esa distinción? Resulta difícil saberlo. Claro que una enmienda se aceptó, la otra no, eran del mismo grupo. Lamentablemente, la motivación de ambas enmiendas lo dice. Pues bien, un establecimiento financiero de crédito más solo que una hipoteca hizo uso de esta posibilidad mediante fijar un tipo de subasta del 75% al tiempo que existía en el pacto de ventas. No fueron pocas las hipotecas que firmé y sin mayor problema se inscribieron en la Comunidad Autónoma de Madrid, hasta que un registro calificó negativamente por entender que el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil había sido derogado tácitamente. Interpuse el correspondiente recurso gubernativo que perdí en la resolución de 23 de diciembre del 2020.
La Dirección General no se atreve a hablar de una regulación tácita, simplemente considera que la interpretación más coherente es la de entender que el artículo 129 ha modificado el criterio del artículo 682, ya que la solución contraria sería, dice, extraña. Como mero argumento complementario, alude a la tutela del consumidor, aunque el artículo 682 tiene un ámbito subjetivo muy superior, no se restringe a los consumidores, igual que no se limita a la hipoteca inmobiliaria. Se aplica a la inmobiliaria. Una vía indirecta resultaría las hipotecas de establecimiento mercantil, de automóviles, de aeronaves o de maquinaria industrial, también están sujetas a la exigencia del 100% de la tasación. Aunque aquí los argumentos centrados en la figura del consumidor o en la importancia social de la vivienda ni están ni se les espera. Puede que al final algún motivo razonable exista para la distinción, pues el ámbito del artículo 682 no es coextenso con el del artículo 129, es mucho más amplio, y quizá el legislador pensó que podría seguir con el sistema anterior. Y si no lo pensó y simplemente se equivocó, es el legislador quien debe impugnar su vida. Como notario que soy, Roma locuta causa finita. Pero una sociedad de garantía recíproca, de nuevo andaluza, muy de acuerdo no estuvo con la postura de la Dirección General y pactándose el 10%, lógicamente, enfocándose entonces al choque con los registros. Al carecer de sentido la insistencia en el recurso gubernativo, con bastante mejor sentido el mío, esta sociedad optó por la impugnación judicial. Una sentencia del 2021 del juzgado de primera instancia número 15 de Málaga, ya firme, era la razón, aunque tampoco se explayó igualmente favorable al demandante, pero mucho más prolija. Es una sentencia también del 21 del juzgado de primera instancia número 3 de Jaén, pero esta ya confirmada por la Audiencia Provincial de Jaén en sentencia 2 de febrero del 2022, la cual destaca que los supuestos de hecho de las dos normas son diferentes. Por pura curiosidad, con ocasión de preparar esta intervención, me puse en contacto con la asesoría jurídica de esta sociedad, la cual me proporcionó dos informaciones muy interesantes. De un lado, que el registrador interpuso recurso de casación, así que tengo que esperar a ver cómo acaba. Pero de otro lado, me destacó que los registros de Andalucía, con excepción lógica del procedimiento, estaban haciendo caso omiso de esa doctrina, aparentemente porque estaban a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva, y que eran centenares sus hipotecas inscritas con el tipo de subasta del 75. Todo esto ya resultaría bastante significativo, pero la reciente reforma por la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia añade a la trama eso que los italianos llaman un snodo, un giro inesperado. Como saben, esta reforma afecta profundamente al procedimiento de ejecución y a la subasta. Y lo que ahora más me interesa viene a incorporar de forma indirecta, pues ya no hay adjudicación al acreedor en caso de subasta sin postor, la doctrina de la Dirección General de Interpretación de los artículos 670 y 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero lo hace como reforma legal, frente a la pretensión de la Dirección General de atribuir al registro ningún motivo hay para suponer que nuestros sesudos legisladores han sido sabedores de esa otra interpretación más coherente de nuestra Dirección General en relación con el tipo de subasta. Pues bien, después de una reforma de este calado, ¿qué dice el artículo 692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil? Pues lo mismo que antes de la Ley del Crédito Inmobiliario. El tipo de subasta no podrá ser inferior en ningún caso al 75% lo señalado en la tasación. Habrá que esperar a ver qué dice el Tribunal Supremo, pero de las dos, una. Si confirma el criterio de la audiencia, la Dirección General no quedará en muy buen lugar, pues denunciado el exceso de su doctrina, estará automáticamente desautorizada y superada. Pero si le da la razón a la Dirección General, quien queda en situación embarazosa es el legislador, llamando inepto en la... No ya por lo que hizo mal en 2019, también por lo que no ha sabido corregir en 2025. En ambos casos, un espectáculo nada edificante en términos de seguridad jurídica. Pero también creo que el estrambote
que mejor decir una ley como la del crédito inmobiliario, que en todo aquello donde quiso ir más allá de la directiva, acabó con un desempeño tan bien intencionado como técnicamente deficiente. Ahí está como prueba el galimatías, que en algunos casos supone definir los derechos de sus diferentes normas, con la Dirección General intentando poner un poco de orden, al final, en ocasiones, tener cierta perplejidad. Tampoco mucho mejor en lo que se refiere a la transparencia. Personalmente tengo nada claro si pintar al interesado con una auténtica avalancha de documentos precontractuales, unos estatales, otros autonómicos y algunos hasta con todos los espacios en blanco interesantes, sea la mejor manera de subvenir a la mayor transparencia del mercado. Tanto es así que, por el abigarrado contenido de la ley, el informe de la Comisión Europea al que antes me referí ya advirtió de que sobrecargar a los consumidores con una información que no leen y entienden hace que sea más complicado comparar productos. Y al final, la transparencia está para eso, para comparar productos y dejar que un mercado competitivo actúe por sí mismo. Lamentablemente, nuestro legislador, con demasiada frecuencia, olvida la máxima de la Universidad García, que lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Aunque se ha de reconocer que en los últimos tiempos ni es breve ni es bueno. Concluido, dando la enhorabuena por la magnífica conferencia don Ricardo Cabanas Trejo, y abajo les esperamos para tomar una copa. Muchas gracias.